Moto G9 Power es un teléfono difícil de entender, ya que no tiene mucho lugar en el mercado y menos teniendo a sus hermanos el G9 Plus y el G9 Play. Además tiene la vara muy alta, ya que su antecesor, el Moto G8 Power, hizo un excelente trabajo y fue un superventas. Sin embargo, en este video vamos a analizar punto por punto este teléfono, cuáles son sus características, y luego al final del video vamos a ver cuál conviene comprar, si el G9 Power o el G8 Power. Así que comencemos. Primero que todo, y una vez que tenemos el teléfono en la mano, lo que vamos a notar es que es un teléfono bien grande. En concreto son 6,8 pulgadas de pantalla. Vamos a ver en el lateral derecho que tenemos principalmente el botón de bloqueo y de apagado con un texturizado típico en los teléfonos de Motorola. Luego los botones para bajar y subir volumen, y si nos vamos a la parte superior tenemos el jack para auriculares y un micrófono. Comenzando por arriba en el sector izquierdo nos vamos a encontrar con la ranura para la nano SIM o SD, y también vamos a tener un botón que es dedicado para el Google Assistant. Nosotros tocamos y se abre el asistente de Google. Esté el teléfono bloqueado o no, si tocamos este botón se va a abrir. De la misma manera, si seguimos bajando, vamos a tener el micrófono principal para las llamadas, el conector micro USB tipo C y el altavoz, que en este caso es único. Si damos vuelta al equipo nos vamos a encontrar con el logo de Motorola, que al mismo tiempo es el sensor de huellas dactilares. Y también vamos a tener el pack de cámaras al más estilo del iPhone 12, que tenemos acá un cuadradito, incluso llega a sobresalir un poco del teléfono, pero si lo usamos con la funda que viene en la caja del equipo va a quedar al ras y no va a sobresalir para nada. La cámara principal es de 64 megapíxeles, después tenemos dos sensores secundarios de 2 megapíxeles cada uno, y uno es un sensor macro y el otro simplemente para recolectar más información. Así que el que vamos a usar es uno solo y no tenemos sensor telefoto ni gran angular. Como les decía, la pantalla es de 6,8 pulgadas y tiene resolución HD+. Lo que vamos a notar al ser un panel alargado, que cuando abrimos aplicaciones nos van a quedar los bordes negros en la mayoría de apps. Sin embargo, esto se puede configurar desde los ajustes. Si nos vamos acá, ponemos opciones avanzadas, pantalla completa, podemos elegir en qué aplicación queremos tenerlo y en cuál no. Por ejemplo, si vamos a Pixar, vemos que tenemos los bordes negros, y si ahora nos vamos a los ajustes, podemos elegir que en Pixar haga una excepción y pueda deformar la aplicación para que la complete. Sin embargo, puede llegar a deformarse la imagen. Algo que se habló mucho de este teléfono también es el brillo máximo. Si ponemos el brillo mínimo está ok, ahí quizás se ve prácticamente oscuro en la pantalla por las luces que tengo en los costados, pero se llega a ver algo, aunque está bastante ok para la noche. Por lo contrario, si ponemos el brillo al máximo, no es tan alto este brillo como para usar debajo del sol. En cuanto a los colores, y por ser un panel HD, está ok, está bien, no es que se vea mal. Sin embargo, cuando estamos en juegos, navegando, o si nos acercamos mucho el equipo a los ojos, se van a llegar a distinguir los píxeles. En cuanto al software, no hay mucho que agregar. Vienen con Android 10 de fábrica, esperemos que actualice a Android 11, es lo más probable. Y también lo único que vamos a tener de distinto a Android puro es esta aplicación de Moto, que tiene un montón de ajustes para personalizar nuestra experiencia con el equipo. Además de los tradicionales gestos, que nosotros giramos el equipo y se abre la cámara. En este caso me preguntaban qué cámara, porque tengo Pixar. Y estos gestos también para activar la linterna. Tenemos también para personalizar nuestra experiencia cuando jugamos. Podemos configurar Game Time, que es como un acceso directo acá para bloquear notificaciones o llamadas si es que estamos jugando, o también podemos configurar el diseño del equipo. Nos vamos a personalizar y podemos cambiar tanto la cuadrícula, la forma de los botones y los colores. Si continuamos hablando del audio, acá hay un ajuste rápido para acceder desde la barra de notificaciones, que en principio va a estar deshabilitado. Nosotros tenemos que ir a agregarlo, ponemos efecto de audio y luego lo arrastramos. Ahora ya lo vamos a tener, que accedemos desde acá, y esto es para personalizar y ecualizar un poco la música del teléfono, lo que escuchemos. Tenemos acá algunas configuraciones predefinidas, no podemos elegir a nuestro gusto la que nos guste, y si no, lo podemos desactivar y seguimos como si nada. Si hablamos de la calidad de sonido y de la potencia, a pesar de que tenemos un único altavoz y no es estéreo, suena bastante fuerte. No es nítido, esto sí hay que tenerlo en cuenta, que si lo ponemos el volumen por la mitad o más, va a saturar bastante, se va a sentir como ruidoso, pero es potente y se va a sentir bien en el ambiente. Por lo que les recomiendo que lo usen con música baja para que no llegue a saturar, y va a estar bien para escuchar música.
El rendimiento de este equipo fue algo cuestionado, recordamos acá que viene con 4 GB de memoria RAM, 128 de almacenamiento interno, de los cuales 17 GB están ocupados por el sistema operativo, y si nos fijamos en la experiencia en sí, es un teléfono que para uso medio va todo ok. Podemos ver ahí que no es una velocidad súper rápida para abrir aplicaciones, sin exigirle mucho se toma su tiempo, aunque va fluido, eso sí, va todo fluido, las animaciones las completa al 100% y ahí no se va a trabar. Sin embargo, tenemos el Snapdragon 662, en el G8 Power teníamos el 665 y es algo justo para esta generación. Por más que podemos ver en pantalla que los juegos van bien, juegos potentes y con gráficos en 3D se los puede correr ok, sin llegar a tener trabas, pero tampoco es la mejor experiencia y se puede jugar prácticamente a cualquier juego. En algunas ocasiones se pueden sentir bajones de fotogramas por segundos y es una experiencia que está ok, pero no es de la mejor. Me parece que podría estar un poco mejor aprovechado este teléfono, mejor optimizado, sin embargo no es su enfoque. Se llama Moto G9 Power y enfocaron todo en la batería, a pesar de que por contraparte, si jugamos todo el día con este teléfono, con su super batería de 6000 mAh, vamos a estar 10 puntos y prácticamente no se va a agotar, ya que tampoco suele calentar mucho este equipo. A primera vista, si vemos el pack de cámaras, podemos pensar que tenemos mucha versatilidad, que vamos a tener un gran angular o un telefoto, y no es nada así. Simplemente tenemos la cámara principal de 64 megapíxeles y luego un sensor macro de 2 megapíxeles junto a un tercero de 2 megapíxeles para captar más información y un flash LED que completan este cuadrado. Si nos vamos a la aplicación de cámara, vamos a tener que tenemos otro diseño en su aplicación. Acá tenemos algunos modos de fotografía, tenemos la opción para sacar foto en 64 megapíxeles exclusivamente y también tenemos un modo profesional que podemos cambiar los valores de la fotografía. Desde los ajustes de cámara podemos ver que tomamos fotografías en 64 megapíxeles, pero las convierte en 16 para reducir espacio gracias a la tecnología Quad Pixel, y de la misma manera si las capturamos en 44 los transforma en 11 megapíxeles. Si nos fijamos en el video podemos grabar hasta Full HD a 60 fotogramas por segundo. Ahora sí, viendo los resultados de las fotografías, me parece básicamente una cámara que tiene muy buen nivel de detalle, pero satura demasiado las fotos, llegan a volverse un poco irreales. Les recomiendo que después las editen un poco para dejarla más realista si es que así son sus gustos, y si no, pueden dejarlas como las procesa automáticamente el teléfono, que son colores más llamativos, más vibrantes, ideales para compartir en redes sociales, por más que no sean tan naturales. Hice la prueba de sacar una foto en 64 megapíxeles y otra con el modo macro y comparar la diferencia. Si bien se nota que el modo macro se puede apreciar mucho más detalle bien de cerca, no es tan linda la definición ni los colores, como que hace un efecto acuarela en la fotografía, mientras que con 64 megapíxeles podemos hacer un importante aumento y se va a ver bastante bien. Una cosa que noté es que si nos vamos a una foto capturada en 64 megapíxeles, acá podemos verlo, además de que si hacemos mucho zoom y no pierde mucha definición, vamos a ver que tarda un poquito en cargar, pero bueno, vamos a darle su tiempo para que cargue. Que si nosotros hacemos doble clic y la cerramos, después cuando pasamos a la foto siguiente se tilda la aplicación de fotos. Tenemos que darle su tiempo y ahí carga definitivamente. Esta también es 64 megapíxeles, vamos a hacer zoom para que cargue, ahí vamos a ver que carga, ahí cargo la foto y nuevamente hacemos doble clic y queremos deslizar y se traba. Es probable que esto lo puedan corregir con una actualización de software, yo creo que el hardware le da al equipo, si no, no lo hubieran puesto directamente, esta funcionalidad de hacer fotos en 64 megapíxeles, pero es cuestión de esperar una actualización de software que lo solucione, y si no, tener en cuenta este detalle. La batería en este teléfono es de 6000 mAh, una animalada esta cifra, cuando lo usual suele ser entre 4000 y 5000 mAh, acá tenemos 6000. Podemos ver la barrita de cómo se fue bajando la batería, la verdad que muy de a poco, y lo más habitual es que lleguen a los 2 días o 3. 2 días, por más que hagamos un uso intenso, sin problemas, se los aseguro que van a llegar, y si son de usarlo muy poco, también van a poder llegar a usar 3 o por qué no 4 días si es que lo usan casi nada el teléfono. Pero esto es la verdad algo sorprendente, una excelente batería, el principal punto para recomendar este teléfono, su batería, que es una de las mejores en el mercado a día de hoy. Ahora sí, para finalizar, si lo comparamos directamente con el Moto G8 Power, en la versión anterior el G8 Power tenía una pantalla más chica de 6,4 pulgadas cuando este es de 6,8, pero el otro tenía resolución Full HD. Acá bajaron a una resolución HD y también tenemos diferencia en el procesador. Cuando acá tenemos el Snapdragon 662, allá teníamos el 665.
165. Una diferencia bastante clara de reducción de costos es en las cámaras. En el G8 Power teníamos 4 sensores, el principal de 16 megapíxeles, uno secundario teleobjetivo, otro gran angular y un lente macro. Respecto a la batería, si acá tenemos 6000 mAh, allá en el G8 Power teníamos 5000 mAh, este tiene carga rápida de 20 watts y el G8 Power tiene carga rápida de 15 watts. Si hacemos un balance general de este equipo, es un teléfono que anda bien, que se nota que Motorola se centró en hacerle durar su batería y poco más que eso. Respecto al G8 Power, es un teléfono más equilibrado que tenía muy buenas características por todos lados. En cuanto a rendimiento, cámaras, pantalla, batería, estaba súper equilibrado y en lo alto, mientras que acá prefirieron centrar todos los cañones en la batería y quizás redujeron costos en otros apartados. Esto es un mano a mano, dependiendo de que prefieran ustedes. Incluso se consigue un poco más barato en varias tiendas este teléfono que el G8 Power, pero si no tienen mucha diferencia de precio, la verdad que en mi sincera opinión el G8 Power me parece un teléfono más redondo y mejor compra a día de hoy, por más que sea un teléfono más viejo. Así que esto ha sido todo por hoy. Si el video te ha gustado, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte acá debajo para no perderte ninguno de nuestros videos y nos vemos la próxima. Chau chau.